Es la segunda y última presentación. La verdad que estoy muy contento de estar aquí con todos ustedes y con grandes amigos y aprendiendo mucho. Y hoy vamos a hablar de un tema que realmente a mí me apasiona. Desde hace muchos años vengo insistiendo en el tratamiento endoscópico de la diástasis de recto hasta la evolución final, que es la última técnica que acabo de describir, que es el tratamiento de Mila, y que ya van a ver de qué se trata esto. Para los que no me conocen, este es el Instituto Metropolitano de la Ciudad de Rosario. Actualmente soy el jefe de la unidad de hernia y diástasis abdominal y debería partir por este concepto. Yo cuando hice la residencia, decirle a uno de mis maestros que iba a operar una diástasis de recto era prácticamente una mala palabra. Esto se derivaba perfectamente del cirujano plástico, quedaba relegado totalmente a una cuestión cosmética y en ese momento la verdad que no sabíamos nada. Por lo tanto, fue pasando el tiempo, distintos autores fueron incorporando algunos conceptos sobre por qué el cirujano general debía operar una diástasis abdominal y esta nueva forma de ver y entender la diástasis de recto terminó despertando el interés por el cirujano general. No suelo hacer presentaciones con bibliografía ajena o bibliografía en extenso dentro de mis ponencias, pero fíjense esto, hice una revisión sistemática, tiene unos años esta presentación, donde entre el 54 y el 21 se publicaron 76 artículos indexados sobre diástasis abdominal, solamente en el año 2021, y en el año 2022, sin terminar el mes de diciembre, ya había 46 publicaciones más, lo que ratifica perfectamente que el cirujano general, son artículos solo de cirujanos generales, indexados, que la diástasis de recto nos ha motivado. En el año 2021 apareció algo sorpresivo. Casi al unísono aparecieron dos guías que establecen nuestro camino a seguir en el manejo de la diástasis abdominal, por un lado, la de la sociedad hispanohablante y por el otro lado, la de la sociedad europea. En el año 2021 el doctor Flavio Malcher intenta con la última denominación de una técnica mínimamente invasiva con tratamiento totalmente supraponeurótico one-lay, que me parece que es una de las denominaciones que más se acerca a la definición actual. Pero, en definitiva, si nosotros hablamos de lo que los hispanohablantes defendemos, que es la reparación endoscópica preaponeurótica, creo que es el mismo título, y nosotros se nos ha pedido, después de esa publicación, hacer una editorial donde intentemos llamar un poco la atención, especialmente a los cirujanos, que dejemos de publicar distintos nombres para una misma técnica, pero sobre todas las cosas a los que evalúan los trabajos científicos, que dejen de permitir que pongan un nuevo nombre a una misma técnica, porque hay 16 nombres distintos para un mismo procedimiento. Claro que en el año 2019, tomando la clasificación europea de las hernias de la línea media y las laterales, la Sociedad de Endohernia Internacional y la alemana propusieron ya una clasificación de unificación de criterios para todo hablar en un mismo idioma. Puedo no estar de acuerdo a título personal porque creo que la diástasis de recto no se puede parcializar. La línea blanca anatómicamente es una que se extiende desde el sifoide hasta la sínfisis del pubis y nosotros no podemos subdividirla porque si no haríamos un subtratamiento al momento de realizar el manejo de la misma. Sí podemos charlar, aunque el doctor Derlin Juárez Múa plantea que esos números no son los que habitualmente deberíamos manejar, pero claro, todo depende del tamaño de diástasis que manejamos, pero creo que está bastante bien esto de clasificarlas en W1, 2 y 3, menos de 5 centímetros. Y nosotros nos embarcamos en este tema en el año 2016, tuvimos que crear un equipo transdisciplinario de trabajo con un apoyo importante de la imaginología. Y claro, en el último tiempo, podría decir los últimos 3 o 4 años, he tenido la oportunidad de recorrer prácticamente toda Latinoamérica tratando de popularizar y difundir la técnica de la reparación endoscópica preaponeurótica. Pero quiero mostrarle esto. Cuando nosotros hacemos un estudio pormenorizado de la clínica, cuando interrogamos realmente el paciente, lo que vimos que las pacientes con diástasis abdominal por encima de los 3 centímetros tenían un 50% de dolor lumbar, un 36% de constipación y una incontinencia urinaria del 32.3%. Claro, el fenómeno cosmético está en el 100% de las pacientes. Muchas veces, cuando yo empezaba a mostrar esto, junto al doctor Juárez Múas, éramos fuertemente cuestionados. Y los grandes profesores que hablaban de que la diástasis no tenía síntomas decían, nosotros no vemos eso en nuestras pacientes. Claro, porque tienen un error conceptual. Esto no se ve, estos son síntomas, esto se interroga. El problema de estos grandes profesores es que no sabían interrogar los pacientes con diástasis abdominal. Y nosotros hemos demostrado
cómo tratando la diástasis de recto mejoraban los síntomas. Fíjense, el dolor lumbar desaparece en el 80% de las mujeres entre el día 7 y el día 30 y la incontinencia de esfuerzo prácticamente en todas las mujeres. Claro que son incontinencias leves y que van a requerir luego una rehabilitación de un biofeedback de piso pelviano y de complejo abdomino-lumbopélvico. Y esta editorial realmente aconsejo leerla, que trata de responder el doctor Cuco Marino por qué el cirujano general o de pared abdominal debería operar una diástasis abdominal. Bueno, estos son pacientes que en realidad no los voy a mostrar porque son pacientes que dan testimonio de mejora de la sintomatología que les acabo de mostrar. Nosotros tenemos una frase los argentinos, no sé si la tienen ustedes, que una imagen dice mucho más que 1000 palabras. Ahora estamos diciendo un testimonio dice mucho más que 1000 palabras y que una imagen, pero son testimonios de nuestras pacientes que no se los voy a mostrar por una cuestión de tiempo. Lo que sí es importante es que no tenemos que entender solamente a la diástasis como la separación solo de los músculos rectos. Y les puedo asegurar que no hablé con el doctor Valenzuela antes de venir acá, pero fíjense que yo hago exactamente lo mismo que él. Tengo mi ecógrafo portátil en el consultorio y hago valoración de todos mis pacientes. Y también mis pacientes están contentos cuando a mí me va bien, que les puedo mostrar de que ya no tienen la hernia por la cual habían venido a la consulta. Pero centralizados específicamente en la diástasis abdominal, creo que hay que tener en cuenta la función y el tono de la línea media, que se puede evaluar perfectamente, la contención de los músculos rectos y la función del sistema profundo, tal cual lo acaba de describir el doctor, que es ver un músculo transverso gordito y que se contrae a la perfección. Y eso lo podemos ver dinámicamente en forma perfecta con la ecografía. Y acá hay un punto de inflexión. Esto es a título personal, menos de 3 centímetros creo que juega un rol fundamental la rehabilitación del complejo abdomino-lumbopélvico, excepto que el paciente ya tenga una hernia de la línea media donde tengo que hacer sí o sí la reparación. Ahora, entre los 3 y los 5 centímetros voy a ir por esta técnica de la reparación endoscópica y a partir de los 5 centímetros vamos a lo que sistemáticamente hacemos, que es un tratamiento endoscópico retromuscular, tal cual se lo va a mostrar mañana Héctor. Entonces, generalmente yo indico este tratamiento en mujeres con diástasis abdominal, muy poco en los hombres, y después de esto si quieren lo podemos discutir, pero que no haya una indicación formal hasta el momento, hasta el anteaño pasado, de una dermolipectomía o una abdominoplastía. Esta es la posición en la que adopta el paciente. Esta técnica ya la conocen. Fíjese que es trabajar como en el simulador. Hacemos una incisión de 2 centímetros. Antes la hacíamos de 1 centímetro. Voy a explicar por qué. A nivel suprapúbico, por lo menos 2 traveses de dedo, y con una maniobra digital tratamos de disecar el tejido celular subcutáneo. Lo importante es crear esta típica imagen. Es una buena disección inicial para que tengamos una buena visualización inicial y generar esto que yo le llamé el signo de la mantarraya, que son por lo menos una disección hacia ambas fosas ilíacas y por lo menos los 6 primeros centímetros de la línea media, que a veces es mucho más densa que el resto del tejido, y es bueno tener ese espacio para familiarizarse con la técnica. Fíjense, ahí estamos colocando el trocar. Fíjense que la incisión es mucho más grande que el trocar y ya van a ver por qué. Le colocamos una jareta de un prolene cero, un polipropileno cero, perdón, el que enhebramos en una jeringa de 1 mililitro. Esto es un tips aprendido del doctor Flavio Malcher, que da muy buenos resultados, y esto es lo que nos permite a nosotros colocar la cánula de dióxido de carbono, una presión aproximada de 10 milímetros de mercurio, y generar la típica imagen de la mantarraya. Lógicamente esta paciente no es tan magra porque fue a otro tipo de cirugía que ya les voy a mostrar, que es la táctica Mila, pero se ve perfectamente el espacio creado. Ahí lo tienen, así es la disposición definitiva de los puertos de trabajo, y así empezamos. Fíjense cómo ahora se va a ver perfectamente un vaso perforante, que lo controlamos de una manera espectacular. A veces no se ven así, incluso en la cirugía abierta. Desde que salí de la residencia soy socio de 3 cirujanos plásticos, y la verdad que siempre tenemos que dar algún puntito porque siempre nos comemos algún vaso perforante, pero en la reparación endoscópica se ve perfecto. Y acá se ve bárbaro el plano que disequé inicialmente con el plano que empiezo a disecar por vía endoscópica, con ese límite entre un plano más sucio y un plano mucho más limpio, siempre pegado sobre ese típico aspecto blanco nacarado que nos ofrece a nosotros la hoja anterior de la vaina del recto. Esa es la imagen típica de la cicatriz umbilical vista desde adentro, desde la visión online o supraponeurótica, y lógicamente este ombligo nosotros lo tenemos que desinsertar con el único propósito de reaproximar los bordes mediales del músculo recto. Como siempre digo, el árbol no debe impedir ver el bosque. Podemos tener hernias umbilicales, pero podemos tener muchas más hernias por encima. Por eso la ecografía sistemática en todos estos pacientes, no solamente para ponderar la
distancia entre los músculos rectos, sino fundamentalmente para evaluar otras hernias que no fueron diagnosticadas en el examen físico. Ahí tienen la disección completa. Nosotros no resecamos colgajo, lo cual nos permite preservar perfectamente los 3 o 4 tipos de vascularización que tiene la piel. Por lo tanto, acá nunca va a haber una necrosis, como si en una separación de componente abierta cuando tengo que hacer grandes resecciones de colgajo o bien como en una abdominoplastía. Esta es la imagen típica que vamos a ver una vez que tenemos disecado todo el espacio y empezamos la reaproximación de los músculos con una sutura barbada. Pero antes, hagan la visión crítica de seguridad. Y es una visión crítica de seguridad que hacemos externa y que es esta, que es haber llegado perfectamente a la sínfisis del pubis, donde tenemos que empezar la reaproximación para evitar el efecto bulge postoperatorio que tienen muchas mujeres por inexperiencia o falta de experiencia de algunos cirujanos, incluso hasta cirujanos plásticos cuando hacen la abdominoplastía, y ya no estamos extendiéndonos tanto lateralmente porque entendimos que no era necesario poner esas prótesis tan grandes como poníamos en el espacio supraponeurótico en el inicio de esta cirugía. Y empezamos la reaproximación de músculos rectos. No tengo conflicto de interés con la gente de Johnson, pero creo que para esta cirugía viene muy bien el Stratafix Symmetric, el calibre C de PDS Plus, donde hemos utilizado todas las suturas posibles, pero es con la que obtuvimos los mejores resultados. ¿Y por qué la incisión inicial de 2 centímetros? Porque les dije en un comienzo que no estaba muy de acuerdo con la clasificación, porque la diástasis de recto era completa y la reaproximación debe ser completa. Por lo tanto, los últimos centímetros, por una cuestión ergonómica, el instrumental de la laparoscopía no puede hacer reaproximación de músculos rectos y vamos directamente bajo visión directa haciendo la reaproximación hasta la proyección de la sínfisis del pubis bajo visión directa, incluso con ayuda de la luz del laparoscopio. Le dije que ya no utilizamos más las mallas grandes de un ancho de 15 centímetros. Creemos que una malla en esta cirugía no debe sustituir a una adecuada rehabilitación del complejo abdominolumbo-pélvico, porque si nosotros tomamos como referencia el único defecto que hay es el umbilical, por lo tanto el refuerzo sería hasta unos 10 o 12 centímetros suficiente. Nosotros estamos utilizando hoy una malla con un ancho de 10 centímetros, no más que eso, pero que tenga esta forma anatómica con una concavidad, con una convexidad, perdón, en su extremo cefálico para que adapte perfectamente al ángulo sifocostal y la prótesis por lo menos unos 28 centímetros para que llegue a la altura de la sínfisis, reforzando perfectamente toda la línea media. Fíjense, esta es la proyección que tiene que tener hacia arriba, si no el paciente va a tener el efecto bulge. Y la fijación puede ser, como les dije anteriormente, o puede usar un adhesivo, o puede usar una sutura, o puede usar un medio de fijación, que es el que menos recomiendo. Ahora, ¿por qué, Palmisano, vos usás mallas? Porque fuimos también muy criticados por el uso de malla en la diástasis abdominal. Y esto es importante. Esto es un trabajo publicado en el año 2017, donde se tomaron biopsias en mujeres con y sin diástasis. ¿Y saben qué? Las mujeres con diástasis tienen la misma alteración del colágeno que las hernias. Y si yo me remito simplemente al relato oficial del Congreso Argentino de Cirugía del doctor Claudio Grandi, dice: finalmente, debemos entender a las hernias como un desorden del colágeno. Resultaría racional el empleo de mallas. ¿Por qué no entonces en la diástasis abdominal? Esto es evidencia, y recuerden que ningún abogado pudo defender a algún colega en un juicio de mala praxis solo con la experiencia de alguien, solo con la evidencia. Y acá hay una evidencia contundente publicada en el año 2017. Tenemos que reinsertar el ombligo, podemos hacer un punto intracorpóreo, que es lo que más justifico, o un punto extracorpóreo, y los drenajes sistemáticamente deben ser colocados en todos los pacientes. Cuando me voy, yo no sé si esto es por cábala, si es la palabra que se usa acá, pero siempre fijo la prótesis con un puntito en la proyección porque quiero que esa prótesis quede, como les dije en la hernia inguinal, extendida como alfombra de habitación. No les voy a mostrar este video, pero sí les voy a mostrar que estos son los resultados que nosotros tenemos con la paciente. Esta es la primer paciente operada, presidenta de la Corte Suprema de Justicia de la provincia donde vivo, de Santa Fe. O esta iba bien o nunca hubiese estado acá en Guatemala. Gracias a Dios fue muy bien, y así empezamos a recibir un montón de colegas, amigas de ellas, que empezamos a operar con muy buenos resultados. Algunas cositas anecdóticas con el profe Guille Domínguez, el dueño de los imanes en el mundo. Hicimos la primera reparación endoscópica preaponeurótica asistida por imanes en el Hospital Español de la Ciudad de Rosario, y con mi actual socio, el doctor
Andrés Pérez Grazano hicimos la primera reparación endoscópica tridimensional. Pero acá quiero frenar un poquito porque voy a pasar al segundo punto y que voy a ir rápido, que es lo que dijo Mason hace varios años atrás, 10 exactamente, que es la insuficiencia de pared abdominal posparto. Algo que nosotros no teníamos muy en cuenta, algo que debíamos empezar a entender en nuestros pacientes. Y claro que me gustó mucho esta imagen de Picasso, que es la mujer frente al espejo, y es lo que el espejo le debe devolver a la mujer una vez operada. Operamos una paciente, no recuerdo bien si fue el martes o el miércoles, que tenía una abdominoplastía previa y le hice escuchar a todos los que estuvieron en el auditorio qué pensaba sobre su abdominoplastía. Cuando ve su cicatriz realmente se siente cicatriz mutilada y en segundo lugar hubiese querido tener su ombligo y no el ombligo que se le hizo. En definitiva, había un grupo de pacientes que la reparación endoscópica preaponeurótica no nos estaba permitiendo incluir dentro del protocolo. Son los pacientes con un panículo graso excedente, las pacientes que no quieren una cicatriz como la que están viendo o un ombligo como el que ustedes ven. Los cirujanos plásticos dicen que todos sus ombligos son lindos, lo vuelvo a mostrar. Y pacientes personales donde hemos fallado en la reparación endoscópica preaponeurótica, pero no desde el tratamiento de la diástasis, sino desde el punto de vista cosmético, que es una necesidad insatisfecha desde el punto de vista cosmético. ¿Qué tuvimos que hacer entonces? Algo. Y ese algo no sabíamos cómo iba a surgir. Y a partir de allí empezamos a unar fuerzas, la reparación endoscópica con los sistemas actuales de lipoaspiración y de retracción de piel, como es el Vaser, el Minilipo, BodyTight, un montón de estos sistemas nuevos de lipoaspiración, y el Renuvion o el Argón, que son los sistemas retractores de piel. Y desarrollamos una estrategia de 3 pasos. Esta es la primer paciente de la serie, exactamente igual que la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Esta no me daba miedo porque no nos iba a hacer nada. Lo que sí me daba miedo el resultado que íbamos a tener, porque cuando ven ustedes esta paciente tiene una clara indicación, al menos para mí, de una abdominoplastía. Esta paciente no le hubiese hecho otra cosa que una abdominoplastía, pero nos embarcamos en este camino, empezamos la lipoaspiración, no la hago yo, la hace el cirujano plástico, el doctor Guillermo Di Biasio, con quien trabajamos juntos. Y él me decía siempre, y la literatura refería a que el Vaser se llevaba la grasa y respetaba la red fibroseptal de la misma manera que el CUSA se lleva el parénquima hepático y preserva la vasculatura hepática. Bueno, yo no creía hasta que puse el laparoscopio y vi perfectamente cómo este sistema era suficientemente fiel para preservar la red fibroseptal tal cual ustedes las están viendo. Fuimos a una segunda etapa, fíjense que no es la misma imagen que en la reparación endoscópica tradicional, porque ya no tengo la grasa, y esta es la etapa donde hacemos la liberación del tejido de la zona central, no más de 10 centímetros, porque vamos a poner una prótesis de 10 centímetros, y hacemos la reaproximación de los músculos rectos con la misma técnica que en la reparación endoscópica, para finalmente la parte mágica que yo nunca creí. Primero no creía en que se respetaba la red fibroseptal y mucho menos en que la piel se iba a retraer, y acá les quiero mostrar unas imágenes de 2 de nuestros discípulos brasileros, cómo muestra bajo visión endoscópica, a medida que se va aplicando el Renuvion, cómo se va retrayendo la piel, y cómo en la imagen que tienen a la derecha, en la zona aplicada del Renuvion y la zona no aplicada del Renuvion, cómo se retrajo la piel. En definitiva, esta fue la primer paciente, esta fue la primera descripción, muy ingenua para nosotros, porque pusimos los mismos nombres de los procedimientos que estábamos aplicando y le estábamos dando mucha ventaja a la industria, y merced fue pasando el tiempo, empezamos a desarrollar esta estrategia con cada vez más pacientes, y gracias al grupo brasilero le intentamos dar un giro de rosca a su nombre y tratar de ponerle un nombre que sea más acorde a lo que estábamos haciendo. Hoy Brasil ya casi no le llama Mila, le llama abdominoplastía sin cicatriz. Fíjense, esta es paciente, y muchos de ustedes van a decir, pero no es la misma paciente. Lo que quiero demostrarles es que todos nuestros pacientes se rehabilitan antes. Esta paciente vino en invierno, bien blanquita, y esta paciente se opera en el verano, vino después de sus vacaciones, está bien bronceadita. Pero fíjense la diferencia del abdomen entre el antes y el después. Es decir, que nosotros hoy hemos logrado, a través de aunar distintas estrategias, evitar una abdominoplastía simplemente con 3 pequeños orificios que quedan ocultos en la ropa interior de nuestras pacientes. Una incisión de 2 centímetros, 2 incisiones laterales de 5 milímetros, que nos permite a nosotros ahora pensar en un concepto más global, tal cual lo describió el doctor Ramírez Mancilla de México, que es la reparación integral de la patología de la pared abdominal y una cirugía funcional, tal cual lo describió Cintia Ríos. La táctica VER fue descrita por primera vez por nuestro grupo, y ya el doctor Cuco Marino
publica y da nuestro nombre como ser los encargados de escribir por primera vez un concepto que yo, como digo, me encantaría que Héctor, que Raúl el día de mañana hagan un ITEP, le agreguen lipoaspiración y va a seguir siendo Mila, porque es un concepto de reparación integral de patología de pared abdominal. Hicimos nuestra primera experiencia este año tridimensional con muy buenos resultados. La faja la vamos a colocar siempre, al menos por 30 días. El taping lo hacemos intraoperatoriamente. Miren, la paciente todavía está intubada, no sale del quirófano sin tener taping, y posteriormente a eso venimos con el drenaje manual linfático y los hipopresivos. Fíjense que nosotros hacemos electromiografía de piso pelviano para ver la activación del músculo transverso. Hoy día no solamente usamos hipopresivos, hemos incorporado los isométricos y hemos incorporado la electroestimulación. Es muy importante esto, nos han enseñado mucho los kinesiólogos, porque a partir de ello tenemos una verdadera rehabilitación de todo el complejo abdominolumbopélvico. Y para terminar, algunos casos, rehabilitación antes, fíjense la evolución, y luego de la cirugía, rehabilitación después de la cirugía, pero por sobre todas las cosas quiero que se lleven una imagen, el video. Pensemos que no todo paciente con diástasis abdominal, si no tiene una hernia de la línea media, hay que operarlo. Hay pacientes que pueden rehabilitarse. No tenemos que pensar solamente en la separación, sino en la dinámica que tiene todo el complejo abdominolumbopélvico, que esto lo vamos a trabajar junto con los kinesiólogos. Estas son las indicaciones actuales que nosotros tenemos para la reparación endoscópica de la diástasis de recto. Son pacientes con diástasis. Ya no usamos más el índice de masa corporal, sino el porcentaje de grasa visceral, porque creemos que es mucho más específico, y esto ya está publicado para la pared abdominal. Lógicamente la planificación familiar tiene que estar concluida. Son pacientes, cuando rechazan la cicatriz van directamente a repa, cuando hay una flacidez van directamente a Mila, y la edad no tiene límite, la belleza no tiene límite. Lo que sí la belleza tiene es dolor y es cara. Por lo tanto, hay que aunar las estrategias para que disminuyamos el dolor y también disminuyamos los costos de esta cirugía. Para terminar, una vez más, este libro tiene el capítulo de reparación endoscópica preaponeurótica. Tenemos un curso de actualización universitaria totalmente a distancia que tiene aval del Instituto Universitario Italiano de Rosario. Acá hay profesores que habitualmente dan las charlas, y para que quiera venir a la ciudad de Rosario, ese es el contacto de mi secretaria. El Observership 2023 está cerrado, así que los esperamos el 2024 a la ciudad de Rosario. Muchísimas gracias por la invitación.